Revelado. El increíble amor oculto entre la hacendada y el esclavo solitario que transformó sus vidas para siempre. En la inmensidad de la campiña mexicana del siglo XIX, donde los campos de caña se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Lucía, una joven hacendada de 19 años, sintió cómo el peso de su mundo se desmoronaba. Atrapada entre las expectativas de un matrimonio de conveniencia y un futuro monótono, su corazón anhelaba algo más, algo que desbordara la opulencia de su familia. Un día, mientras paseaba por los senderos de su herencia parental, un sonido quebró la calma, el roce de una brocha sobre un lienzo. Intrigada, se adentró en la espesura de los arbustos y, al asomarse, vio a Mateo, un esclavo de 22 años, sumido en la creación de un paisaje que parecía cobrar vida. Sus manos, a pesar de estar marcadas por el trabajo duro, eran ángeles que danzaban sobre el lienzo. Su arte, un reflejo de sus sueños ocultos, la cautivó instantáneamente. Lucía sintió una mezcla de asombro y culpa a la vez. ¿Cómo podía estar disfrutando de la belleza que provenía de un hombre al que su familia nunca miraría con respeto? Esa tensión interna creció en ella como un fuego incontrolable. La opulencia que la rodeaba se volvió un velo opresivo. Mientras más se adentraba en el mundo de Mateo, más se preguntaba, ¿era posible amar a alguien condenado por el color de su piel? Cada encuentro clandestino en el viejo cobertizo de herramientas se convertía en un aliento de libertad, pero el peso de su realidad nunca la abandonaba. Desde aquella primera chispa de conexión, desarrollaron un lenguaje solo suyo, donde el arte de Mateo y sus confidencias compartidas se entrelazaban en una danza de emociones. La habilidad de Mateo iluminaba sus días, y en cada sesión de pintura, Lucía descubría un nuevo fragmento de su propia alma, llena de deseos reprimidos y temores de un porvenir que no había elegido. Sin embargo, el eco de su educación resonaba en su mente, sus padres hablándole de tradiciones y honor, haciéndola cuestionar su decisión de acercarse a aquel joven dotado de un talento tan prohibido. Mientras la presión aumentaba, llegó la noticia de que un hombre corrupto del pueblo había comenzado a indagar sobre sus encuentros. Esa amenaza, como un rayo oscuro, disparó la adrenalina en sus venas. ¿Cómo podrían continuar si el miedo a ser descubiertos era constante? Lucía miraba a Mateo, su arrebatadora sonrisa la recordaba de todo lo que deseaba, pero también de todo lo que podría perder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de esa incertidumbre, una oferta de matrimonio llegó a sus manos como un puñal. Casarse significaría cerrar la puerta a Mateo, pero continuar sin él sería más doloroso que cualquier expectativa familiar. Su corazón estaba dividido, su mente una tormenta de dudas. Estaba al borde de una decisión que podría cambiar todo, mientras el temor de perder a Mateo se convertía en el eco de sus noches en vela. ¿Podría ella arriesgar todo por un amor prohibido, aun cuando las consecuencias podían llevarlas a un abismo del que no podría salir? Las tensiones familiares amenazaban con consumir todo, y mientras las sombras crecían, Lucía sabía que aquel sería un momento que definiría no solo su futuro, sino también el de Mateo. Lucía despertó aquella mañana con una sensación de opresión en el pecho, el eco de la oferta de matrimonio resonando en su mente. Se levantó de la cama, pero el reflejo en el espejo le devolvió una imagen que no reconocía del todo. Su rostro, con una mezcla de belleza deslumbrante y angustia interna, le recordaba que no podía seguir ignorando la batalla que tenía ante sí.
Tenía que decidir entre la vida que le habían trazado y el amor que había descubierto. El amor por Mateo, quien la había hecho sentir viva de una manera que nunca imaginó. Se vistió de manera automática y salió al jardín, donde el aire fresco parecía burlarse de su tormento interior. A través de sus pasos, cada hoja bajo sus pies crujía como si les recordara que el tiempo se agotaba. Las flores, hermosas pero efímeras, eran un espejo de su propia existencia. Había llegado a un punto de inflexión. En su mente, el arte de Mateo danzaba como una mariposa, libre, vibrante, verdadero. Era un símbolo de todo lo que anhelaba, pero también de la posible pérdida que la amenazaba. Lucía necesitaba reforzar su camino, encontrar una brújula que guiara sus decisiones. Preguntarse en qué dirección deseaba ir no solo afectaría su futuro, sino también el de Mateo. La idea de mantener su amor en secreto empezó a transformarse en un dilema. ¿Realmente podía vivir para siempre con el miedo y la culpa? Sin embargo, la posibilidad de renunciar a Mateo era aún más abrumadora. Era un conflicto que destrozaba su alma, la sumergía en una angustia como nunca había experimentado. Decidir un futuro por sí misma era una lucha titánica. La siguiente semana, aprovechando un día en que la hacienda estaba tranquila, Lucía se dirigió al cobertizo donde se reunía con Mateo. El calor en el aire la envolvía como un abrazo, pero la amenaza latente del descubrimiento le generaba escalofríos. Al abrir la puerta, el aroma a óleo y trementina la saludó, y allí lo encontró, concentrado, inmerso en la creación de un nuevo lienzo. Su presencia, enmarcada por la luz que entraba a raudales, iluminaba algo en su interior. Mateo pronunció su nombre como un susurro de esperanza. Él levantó la vista, su expresión reprochándole a la vez que la animaba. Era un juego de miradas que ninguno de los dos sabía cómo descifrar del todo. Se acercó y mientras analizaba los trazos en el lienzo, sintió que cada pincelada de Mateo hablaba de su historia, de su esencia. Necesitaba plantearle la cuestión más difícil de su vida. Mateo, hay algo de lo que debemos hablar, acerca de mi futuro, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Las manos de él se detuvieron, entendiendo la gravedad del momento. ¿Es sobre el matrimonio?, interrumpió Mateo, con un tono que denotaba tanto curiosidad como miedo. Lucía asintió, sintiendo la presión en su pecho hacerse más intensa. La verdad era que, aunque su corazón latía por él, la decisión de rechazar a su familia y su herencia sería monumental. Sabía que no solo se enfrentaba a sus propios demonios, sino también a las repercusiones sociales y personales de tal elección. Si tú pudieras vivir donde quisieras, hacer lo que desearas, sin mirar atrás, ¿qué elegirías?, preguntó con un hilo de voz que contenía toda la esperanza y la desesperación del mundo. Mateo, gesto serio, la miró con intensidad. Yo elegiría la libertad, Lucía. Libertad de ser yo mismo, de amar sin miedo. Pero, ¿estás dispuesta a dejarlo todo por eso? En ese instante, el tiempo se detuvo. Lucía comprendía cada palabra que él decía, y una tormenta de emociones acechaba en su interior. Necesitaba responder, pero cada posible decisión parecía un paso hacia lo desconocido. Mientras la realidad de sus elecciones se deslizaba sobre ella como un manto de incertidumbre, sintió que la respuesta era inminente. Iba a ser un momento decisivo, el que definiría su vida y su amor por Mateo. La tensión llenaba el aire, y en esa balanza de su destino, Lucía estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su existencia para siempre. ¿Tendría el valor de elegir? ¿Sería capaz de enfrentar la realidad de su amor? Con un profundo suspiro, se preparó para expresar su elección, pero antes de que las palabras pudieran escapar de sus labios, un ruido distante rasgó la calma. Voces que se acercaban.
La sombra del descubrimiento se cernía nuevamente sobre ellos, y el momento crítico quedó atrapado en el aire a la espera de la resolución que estaba a punto de ser revelada. El murmullo de las voces se mantenía a sus espaldas, una advertencia de lo que podría desatarse si no tomaba la decisión en ese instante. Lucía sintió que el tiempo se comprimía, como si los segundos se burlaran de su aprensión. Podía sentir la presión del mundo exterior, el peso de la expectativa social y la herencia que cargaba sobre sus hombros, todo eso amenazando su posibilidad de ser auténtica. «Mateo, tenemos que decidir», exclamó finalmente, apenas por encima del susurro, mientras su mente batallaba entre el deseo de huir y la necesidad de permanecer. La reacción en el rostro de él fue inmediata. Sus ojos se oscurecieron, y Lucía pudo ver la mezcla de esperanza y preocupación que se dibujaba en su expresión. «¿Listos para enfrentarlo?», preguntó entrecortadamente. La idea de que todo se conociera, de que su amor se expusiera a la luz de la sociedad, la aterraba. Pero el impulso de ser completa, de dejar atrás parte de su vida como un fardo pesado, la empujaba con igual intensidad. Ella se dio cuenta de que se encontraba en un cruce de caminos, donde su futuro dependía de esa conversación. La libertad que Mateo mencionaba resonaba en su interior como un canto a lo que anhelaba. Una vida sin las cadenas del deber, donde pudiera amar verdaderamente. Pero la presión familiar era una sombra constante. Había crecido viendo el cuidado que su madre había puesto en la imagen de la familia perfecta, y el miedo a decepcionarlos era una gota tóxica que impregnaba su pensamiento. Se quedó mirando a Mateo, buscando claridad en la confusión de su mente. Si elijo esta vida, ¿qué pasará con nosotros? Sus palabras eran más un interrogante que una declaración. Mateo respiró hondo y se acercó, sus manos trazando líneas imaginarias en el aire entre ellos. «Lo que decidas será lo correcto, pero no puedes decidirlo por miedo, Lucía. Tienes que hacerlo por amor y por ti misma». Sus ojos, llenos de sinceridad, le recordaron el poder que poseía para tomar las riendas de su propio destino. Las voces se acercaban cada vez más, y un rasguño profundo en ella comenzó a instaurarse. ¿Podría dar el paso? La idea de renunciar a todo lo que había conocido era aterradora y al mismo tiempo fabulosa. En ese instante comprendió que su decisión no solo afectaría su futuro, sino que también tendría repercusiones en Mateo. Su vida, su arte, su esencia dependía de ella de alguna manera. Comenzó, y se sintió como si las palabras se atascaran en su garganta, la lucha interna abrumadora. Pero esa lucha era el reflejo de su deseo de autenticidad. La pregunta no era solo si debía arriesgarse por amor, sino si podría vivir con el remordimiento de no haberlo intentado. Mientras las voces se hacían cada vez más nítidas, llenas de risa y charlas despreocupadas, una chispa de resolución saltó dentro de Lucía. «No puedo vivir en el miedo», murmuró, casi para sí misma, con un nuevo estableciéndose de confianza. Necesitaba alejarse de las expectativas que nunca había pedido. La vida que cada uno de ellos aspiraba exigía valentía, y en ese momento Lucía decidió que sería ella quien lo llevara hacia adelante. En un arrebato, sus manos encontraron el lienzo de Mateo, sintiendo la textura de su obra. La luz que había en aquel cobertizo no solo iluminaba su arte, sino también la posibilidad de un amor genuino. «Elijo la libertad, elijo amar», anunció con un nuevo brillo en los ojos, su decisión resonando con fuerza. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta del cobertizo se abrió de golpe. Una figura familiar apareció en el umbral, su madre, con el rostro lleno de expectación y sorpresa. La sombra de la casa se cernía sobre ellas. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó, la incredulidad visible en su voz, creando un momento crucial que podría desatar consecuencias dramáticas. Mientras la tensión en la habitación crecía, Lucía comprendió que su elección no solo la había liberado, sino que ahora debía enfrentarse a la realidad que había querido evitar. Su futuro dependía de cómo manejaría el reto que acababa de entrar.
El momento de la verdad había llegado, y Lucía no podía dar marcha atrás. El silencio que envolvió el cobertizo era un abismo que se expandía, intensificando las respiraciones contenidas y las miradas repletas de conjeturas. La figura en la puerta era la encarnación de todo lo que Lucía había intentado evitar. No solo su madre, sino el sinfín de expectativas que la ataban a un destino que nunca había querido. El peso de la decepción familiar se hizo tangible, como un eco que resonaba en su mente, amenazando con eclipsar la propia decisión que había tomado. «Lucía, ¿eres tú?», preguntó su madre, intentando conectar con la realidad que se desdibujaba ante su mirada de asombro. Cada palabra era un recordatorio de su pasado, de todas las veces que había preferido lo seguro sobre lo verdadero. Lucía sintió que se desmoronaba internamente. La revelación que tan valientemente había decidido hacer ahora se sentía como un sueño inalcanzable, arrastrándose hacia un horizonte nebuloso. «Sí, soy yo», respondió, la voz titubeante y frágil. Con un esfuerzo supremo, tomó la mano de Mateo, un gesto sencillo que hablaba más que 1000 palabras. Era un acto de reivindicación, una afirmación de su elección, pero el temor la invadía de nuevo, como un pulso en su pecho que la frenaba. Justo cuando pensó que podía alcanzar la libertad, la cara de su madre se torció en un gesto de incredulidad. «¿Y qué significa esto? ¿Has pensado en lo que haces? La gente no entenderá», advirtió, su tono una mezcla de preocupación y reproche. Cada frase era un golpe, cada palabra un recordatorio del peso de un legado que Lucía había tratado de despreciar. En ese instante, el destino de su relación, de su vida misma, pendía de un hilo. Lucía sintió que la atención se centraba en ella, como si el mundo se congelara a su alrededor y todo lo que había conocido hasta ahora se desmoronara. «No estoy aquí para buscar la aprobación de nadie», declaró con una firmeza que no sentía del todo. Pero lo que resonaba dentro de ella era el eco de un grito silencioso que había permanecido reprimido durante demasiado tiempo. «Lo que siento por Mateo es real», continuó, esforzándose por encontrar la fortaleza que la había llevado hasta aquí. «No quiero vivir una vida decorada de mentiras, quiero ser auténtica, quiero ser yo». Las palabras se sintieron como una liberación, pero la inseguridad seguía acechando, amenazando con desbaratar la construcción de su vida nueva, esa que empezaba a vislumbrar por primera vez. La mirada de su madre se endureció, y un silencio pesado se apoderó del ambiente. Lucía podía ver cómo luchaba por articular una respuesta, sus pensamientos batallando entre lo que había aprendido y lo que ahora enfrentaba. En su mirada había una mezcla de amor y miedo, un reflejo de la complejidad de ser madre y protector. La necesidad de preservar una imagen, una familia unida, contraponía el deseo de dejar volar a su hija hacia lo desconocido. Mateo se mantuvo a su lado, enviando una ráfaga de apoyo indescriptible. Lucía dirigió su mirada hacia él, buscando la fuerza que necesitaba. Se dio cuenta de que, más allá de lo que pensara su madre o la sociedad, era la conexión con Mateo la que iba a definir su historia. Ella tenía la capacidad de reescribir su narración, pero para eso debía superar el temor que la atenazaba. «Esto no solo es sobre mí», añadió Lucía, tratando de apelar a la empatía que sabía que existía en el fondo de su madre. «Se trata de ser feliz, de encontrar mi verdad. Si me amas de verdad, no querrás verme atrapada en un mito que nunca fue mío». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de significado. Hacía tiempo que Lucía había despertado dentro de sí la chispa de la rebeldía, un anhelo de volar más allá de las limitaciones que su madre representaba. Pero ahora era el momento de dar ese salto al vacío, un acto de fe hacia lo incierto. Mientras su madre comenzaba a procesar aquello, un golpe de realizaciones atravesó la mente de Lucía. Detrás de cada decisión que había tomado, había una fuerza latente que había dejado de ignorar. Había aprendido a despojarse de las máscaras que había utilizado por años, y ese camino hacia la autenticidad se volvía cada vez más real, pero a un costo.
¿Acaso sería su madre capaz de aceptar esa nueva Lucía? El poder de la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Con cada mirada hacia Mateo, la resolución crecía y esos temores eran un recordatorio de que los caminos difíciles a veces llevan a las verdades más hermosas. Antes de que su madre pudiera articular una respuesta, Lucía, con un nudo en la garganta y el corazón acelerado, tuvo un pensamiento revelador. ¿Estaba realmente preparada para cambiar su destino de manera irreversible? La esencia de su lucha por la libre elección comenzaba a sonar con mayor claridad, empujándola hacia el abismo donde su vida y su verdad se encontraron. En ese cruce de caminos, lo único seguro era la incertidumbre. El momento de enfrentar no solo a su madre, sino a todas las expectativas que pesaban sobre sus decisiones, estaba a punto de revelarse. Lucía no podía volver atrás. La batalla por su identidad apenas comenzaba. La voz de su madre quedó atrapada en su garganta, y el tiempo se detuvo. Lucía sintió cómo el mundo giraba en torno a ella, creando un torbellino de dudas y posibilidades. Era un instante en el que el aire se tornó irrespirable, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Nunca antes había estado tan expuesta, y el peso de su verdad la embargaba, haciéndola cuestionar cada parte de su decisión. Desear a Mateo no era solo un acto impulsivo, era la gratificación de una necesidad interna que había reprimido durante años. En su mente revoloteaban recuerdos de días más felices, momentos donde la risa había sustituido la tristeza. Era sorprendente cómo un sentimiento tan puro podía ser recibido con rechazo por quienes deberían apoyarla. Sin embargo, la calidez del amor que compartía con Mateo se sentía más vívida que el frío de la desconfianza maternal. Lucía, empezó su madre, sus ojos buscando alguna señal de que lo que veía no era la realidad. La expresión entre su ceño fruncido y la compasión contenida despedían un aura de desesperación. La reacción de su madre era el eco de un conflicto interpersonal que había sido manifestado durante años. Todo lo que Lucía había callado, cada sacrificio, cada sueño reprimido, ahora emergía de las sombras, clamando por ser escuchado. «No puedes controlar mi vida», respondió Lucía, sintiendo el poder de aquellas palabras resonar en ella. Era una declaración que encapsulaba cada año de sufrimiento y autocensura. A medida que la firmeza en su voz crecía, también lo hacía su claridad mental. Lucía empezó a visualizar un futuro donde las decisiones no estuvieran dictadas por el miedo. En ese instante, comprendió que el verdadero amor no debería requerir aprobaciones ni condiciones. Mateo, en su silenciosa aprobación, parecía comprender la magnitud del momento. Era un lazo entre ellos, una conexión que ningún juicio ajeno podría deshacer. «Estoy aquí para quedarme», dijo él, la sinceridad en su tono murmurando promesas no expresadas, como una ventana abierta a posibilidades infinitas. Lucía se sintió reconfortada. Aquella solemnidad compartida mostraba que no estaba sola en esta lucha. Su mente, sin embargo, seguía repleta de dudas. La voz interna que había limitado su potencial a menudo cuestionaba si realmente estaba lista para enfrentarse a su madre. ¿Qué sucedería si, tras su revelación, el amor que había compartido se esfumara? Cuestionar la viabilidad de una vida construida en la honestidad versus el miedo a lo desconocido era un campo de batalla complejo. Mientras su madre luchaba por encontrar palabras, Lucía sintió un impulso crecer dentro de ella, un deseo de impulsarse hacia lo desconocido, de finalmente permitirse ser quien era en vez de ser quien creían que debía ser. Era el primer paso de una transición monumental. Esto no es solo sobre mí, es sobre liberarme de las cadenas que ataron a esta familia por generaciones, continuó, sin dejar de mirar a su madre, como si pudiera ver más allá del desánimo. Si no puedo vivir mi vida auténticamente, viviremos en un ciclo de insatisfacción. Nunca seré lo que esperas, y eso debería ser suficiente para que me ames. La mirada de su madre, llena de lágrimas, la bañó en una mezcla de amor y confusión, pero en su fragilidad también había un resquicio de aceptación asomando,
un indicio de que podía estar dispuesta a renunciar a aquellas expectativas aprensivas. Mientras Lucía trataba de sondear esas profundidades, una brizna de esperanza comenzó a brotar en ella. ¿Por qué tiene que terminar de esta manera?, preguntó su madre con un susurro tembloroso. No estoy preparada para perderte. Las palabras, aunque frágiles, eran una invitación a construir un puente, no una muralla. «¿Y si esto no es una pérdida?», replicó Lucía, cada frase cargada de determinación. «Quizás sea solo el comienzo de algo nuevo. Podemos aprender a amarnos de nuevo, sin condiciones que nos ataquen mutuamente a las frustraciones». El papel de mediadora que nunca había soñado adoptar se le ofrecía como una oportunidad, no como un peso. Lucía se sintió renovada por la posibilidad de construir un nuevo destino, pero la incertidumbre en el rostro de su madre confirmaba que el viaje sería largo y doloroso. Con esos sentimientos colisionando en el aire, Lucía supo que se aproximaba a un punto decisivo. Era momento de dejar atrás el temor, de explorar la verdad de su corazón, incluso si llevaba a caminos inexplorados. Mientras la tensión se apoderaba de la habitación, Lucía vislumbró la dualidad de su crecimiento personal. A menudo, lo único que separaba el amor de la desilusión era la valentía de confrontar realidades incómodas. La batalla no solo era por su amor por Mateo, sino por su derecho a existir plenamente en sus propias decisiones. A medida que el instante se alargaba, Lucía comprendió que el diálogo apenas comenzaba. Y quizás, solo quizás, la aceptación de su madre podría permitirle explorar libremente lo que realmente significaba amar y ser amado. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por venir. ¿Sería capaz de mantener su postura enfrentando la posibilidad de desvincularse de su madre? Esa cuestión la llevó a una nueva preparación mental, un avance hacia lo inevitable. Todos los reveses, las antiguas heridas y los amores ocultos estaban a punto de revelarse, y el desenlace se encontraba en la intersección de la valentía y la verdad. El aire en la habitación se volvió pesado, como si cada aliento cargara el peso de sus decisiones. Lucía observaba a su madre, los ojos llenos de lágrimas, preguntándose qué tan cerca estaba de desgarrar el vínculo que las había unido durante tanto tiempo. La incertidumbre la envolvía, un nuevo rumbo se vislumbraba, pero con él también aparecían las viejas sombras del desencanto y el miedo. Ella no solo luchaba por el reconocimiento de su amor, sino por la validación de su ser. Dicen que el amor es incondicional, pensó Lucía, pero entonces, ¿dónde queda mi verdad en todo esto? La contradicción entre su deseo de ser aceptada tal como era y la añoranza del amor incondicional a veces la hacía dudar. Se preguntaba si, al buscar su autenticidad, estaba dispuesta a pagar el precio de una soledad posible. Su madre, en ese momento, parecía contemplar la emboscada emocional en la que ambas se encontraban. Había una claridad repentina en su rostro, como si las palabras que siempre habían sido temidas fueran ahora monedas de cambio. Lucía decidió arriesgarse. «Necesito que entiendas que esto no es solo sobre mí, es sobre recuperar nuestra conexión, pero sin las cadenas que nos han atado tanto tiempo». A medida que hablaba, las palabras llegaban a su mente como fragmentos de una revelación. Hacía años que su voz había sido silenciada, había estado atrapada en un ciclo de complacencia que solo perpetuaba el dolor. La lucha bipolar de ser una hija obediente y una mujer que se recluía en sus deseos internos se inclinaba en esta balanza de una forma desesperante. Revisando su propia historia, recordaba esos momentos en los que la decepción brillaba más que la esperanza. «¿Por qué he dejado que tus expectativas definan mi realidad?», expresó con firmeza, como si todo el peso de su pasado se descargara por fin en una verdad poderosa y liberadora. Su madre, aún empapada en su confusión, debía, en ese instante, enfrentarse a sus propios demonios. El miedo a ser vista como la madre que había perdido el control y, por ende, el amor de su hija. Sin embargo, Lucía sabía que para avanzar debía perdonar, no solo a su madre, sino también a sí misma por haber reprimido sus deseos.
Si quiero que reconozcas mi camino, continuó, tengo que también caminar el tuyo y aceptar que nuestras historias han sido diferentes, pero eso no significa que no puedan entrelazarse. En su mente, el concepto de revisión constante de su propia narrativa comenzaba a florecer. Se percató de que su viaje no solo era anhelar el amor, sino también la aceptación de lo que ella realmente era, una mujer que se negaba a vivir bajo el yugo del miedo. Tenía el poder de establecer límites, de rediseñar su propia historia, y eso la encendía con una energía renovada. Si logro enfrentar esto, seré capaz de enfrentar cualquier cosa, murmuró para sus adentros. Las viejas preguntas sobre su futuro con Mateo se transformaron en una lucha interna que también tenía un componente de conquista personal. Sentía que estaba rompiendo el silencio que la había rodeado durante tanto tiempo. Pero el momento era delicado, no podía permitirse un paso en falso. De repente, la mirada de su madre cambió. Ya no era la figura amenazante que había dictado su vida con miedo y expectativas. Era una mujer vulnerable que enfrentaba la posibilidad de perderlo todo. Lucía sintió una profunda tristeza al darse cuenta de que, aunque el amor de su madre era innegable, el miedo había sido un grave obstáculo en su relación. ¿Y si este es un punto de inflexión?, pensó. ¿Y si, al decidir ser quien soy, estoy dándole la oportunidad a ella de ser quien siempre debería haber sido? La idea comenzó a florecer en su mente. Este caos emocional podía ser el catalizador para una reconciliación necesaria. La respuesta de su madre, cuando finalmente llegó, determinaría el rumbo de esa nueva etapa en sus vidas. «He luchado tanto por lo que considero correcto», dijo la madre, «pero quizás he olvidado que deberíamos luchar juntas, no enfrentarnos». Mientras Lucía absorbía esas palabras, comprendió que el amor verdadero podría requerir no solo valentía, sino también un compromiso, una voluntad de cambiar patrones heredados. Pero antes de tomar una decisión, un pensamiento inquietante apareció en su mente. ¿Podrán ambas dejar atrás sus historias e iniciar una nueva? ¿O se quedarán atrapadas en el ciclo del dolor? Y así, en ese rincón de la habitación donde el amor y el miedo colisionaban, Lucía se preparaba para el desenlace que no solo decidiría su futuro, sino también el horizonte emocional de su madre. Mientras la realidad se desdoblaba ante ella, la pregunta seguía resonando. ¿Serían capaces de redefinir los límites del amor o, al final, quedaría una grieta que se volvería insalvable? La respuesta de su madre había encendido una chispa en el aire. La conexión que parecía haber estado marchita comenzaba a revitalizarse. Lucía lo sintió en su interior, como si una puerta se abría lentamente, revelando un camino que hasta ahora había permanecido oculto. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. ¿Podría realmente su madre dejar atrás años de expectativas y comenzar a construir algo nuevo? Mientras Lucía se preparaba para la conversación que siguió, su mente se llenó de pensamientos contradictorios. Necesitaba ser honesta, pero también comprensiva. Con cada palabra sentía la presión de años de silencio enterrado. Se tomó un momento para respirar profundamente, intentando calmar la tormenta que pululaba en su pecho. «Podemos seguir adelante, pero necesitamos hacerlo juntas», pronunció, su voz temblando levemente, con un nuevo entendimiento de lo que significa la familia, de lo que significa el amor. «No quiero ser solo una versión complaciente de la hija que esperabas, quiero ser yo misma». Las palabras que brotaron de sus labios eran más que una simple declaración, eran un acto de valentía. Lucía sintió cómo su autoafirmación la empoderaba, transformando la ansiedad que la había invadido en una determinación palpable. Si había algo que había aprendido en su travesía emocional, era que la autenticidad requería coraje y una sección de amor propio que ella aún estaba cultivando. Su madre, con lágrimas que comenzaban a fluir nuevamente, extendió la mano hacia Lucía.
Me he aferrado a mis miedos sin darme cuenta de que estaba construyendo muros en lugar de puentes. Fue una frase cargada de significado, y Lucía sintió que cada palabra era un paso hacia su propio perdón. Ambas se encontraban en un momento crucial, donde cada segundo contaba para redefinir su relación. Lucía sabía que el desafío no era solo abandonar patrones viejos, sino también abrazar lo desconocido. ¿Qué pasará ahora que hemos establecido este nuevo entendimiento?, se preguntaba. Con cada respiración se planteaba la importancia de la comunicación, no solo como un medio para resolver conflictos, sino como un arte que debía cultivarse. Con una nueva visión, Lucía se armó de valor. Quiero compartir mis sueños contigo, y también debo escuchar los tuyos. No puede haber una relación sin apertura y honestidad entre nosotras. La idea de permitirse un espacio seguro donde cada una pudiera expresar sus deseos y anhelos era un cambio radical que estaba dispuesta a abrazar. Mientras el diálogo avanzaba, Lucía notó cómo su madre iba dejando atrás la rigidez que había caracterizado su anterior postura. Juntas comenzaron a explorar cada faceta de sus propias historias, no solo contándose lo que querían cambiar, sino también lo que estaban dispuestas a aceptar y dejar ir. En medio de este intercambio de vulnerabilidades, Lucía encontró palabras que resonaban en su interior. Ella había estado objetivamente buscando la aprobación en la mirada de su madre durante años, y ahora se daba cuenta de que su validación debía comenzar desde dentro. No necesito tu permiso para ser quien soy, mamá, pero anhelo tu apoyo en este viaje. La noche avanzaba y la conversación se tornó más profunda. Entre risas y lágrimas comenzaron a redescubrirse. Lucía se sintió cada vez más capaz de sostener la relación sin sentir el peso de la culpa, y al mismo tiempo su madre se abría a la posibilidad de ser aceptada tal como era. Sin embargo, en su interior, una nueva inquietud emergía. No podía ignorar las huellas que aún la vinculaban emocionalmente a su pasado. Había promesas implícitas que rondaban sus cabezas. ¿Cómo podrían superar por completo las heridas que habían hecho mella en su relación? Antes de que el silencio se instalara nuevamente, un breve susurro perturbó el aire. ¿Es suficiente lo que hemos dicho esta noche, o hay más que necesitamos explorar? Pensar en esto la llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. Era evidente que el sendero hacia la sanación sería largo, pero estaba decidida a avanzar. Mientras Lucía miraba a su madre, sintió que la habitación vibraba con nuevas posibilidades, las mismas que antes habían parecido inalcanzables. La luz que entraba por la ventana iluminaba sus rostros, revelando que este era solo el primer paso en un viaje no solo entre madre e hija, sino hacia un nuevo sentido de identidad. Pero en el fondo de su mente, la pregunta seguía ahí, latente. ¿Lograría realmente sanar la fractura emocional que las separaba, o se quedarían atrapadas en el eco de viejos patrones? Su propio viaje estaba apenas comenzando, y la verdad aún aguardaba ser descubierta. La mañana siguiente, Lucía se despertó con una mezcla de optimismo y ansiedad. La conversación de la noche anterior había sembrado en ella una urgencia por explorar sus sentimientos y aspiraciones, una idea que le resultaba tanto aterradora como estimulante. Se miró en el espejo, intentando despojarse de las inseguridades que aún eran ecos persistentes de su infancia. Hoy es un nuevo comienzo, se repetía mentalmente. Se preparó rápidamente, su mente revoloteando entre los sueños que había dejado de lado. Quería establecer metas, trazar un nuevo camino no solo en su vida personal, sino también profesional. Lucía había sentido el anhelo de dedicarse a algo significativo, algo que resonara con su autenticidad. Aunque había recorrido un camino emocional arduo, sentía que había llegado a un punto en el que podía dar pasos concretos hacia sus ambiciones. Mientras desayunaba, la idea de hablar con su madre sobre sus sueños profesionales empezó a tomar forma. La noche anterior había sido un primer destello de sinceridad, y pensó que la apertura podría incluir no solo su relación personal, sino la posibilidad de trabajar juntas en un proyecto significativo.
Soñó con crear un espacio donde mujeres como ellas pudieran compartir sus luchas y triunfos, un centro de apoyo y proyecto que empoderara a las mujeres a ser la mejor versión de sí mismas. Sin embargo, esa ilusión se vio empañada por un instante de duda. ¿Qué pasaría si mi madre aún se atiene a su idea tradicional de éxito?, reflexionó. ¿Y si le contrariaba su deseo de explorar nuevas visiones? La sola posibilidad de un desencuentro la llenó de temor. Lucía sabía que debía enfrentar esos miedos con la misma valentía que había tenido la noche anterior. Con el corazón latiendo apresuradamente, se dirigió a la sala. Su madre estaba organizando algunas cosas y el aire estaba cargado de una mezcla de anticipación y vulnerabilidad. Lucía respiró hondo y decidió que antes de presentar su idea, compartiría sus emociones. «Mamá, siento un impulso por hacer algo diferente, algo que nos ayude a crecer a ambas, no solo como madre e hija, sino como mujeres con historias que contar». Su madre la miró con expectación y Lucía continuó. «La conversación que tuvimos anoche me mostró que tenemos que seguir explorando y sanando. Quiero abrir un espacio, no solo físico, sino emocional, un lugar donde podamos canalizar nuestras experiencias y ayudar a otras a encontrar su voz. Quiero que seamos parte de construir algo juntos». El silencio se instaló entre ellas. Lucía podía percibir el conflicto interno en el rostro de su madre. Aunque había una chispa de interés en sus ojos, también había una sombra de resistencia. Lucía sabía que debía enfrentar esos miedos con la misma valentía que había tenido la noche anterior. Con el corazón latiendo apresuradamente, se dirigió a la sala. Su madre estaba organizando algunas cosas y el aire estaba cargado de una mezcla de anticipación y vulnerabilidad. Lucía respiró hondo y decidió que antes de presentar su idea, compartiría sus emociones. «Mamá, siento un impulso por hacer algo diferente, algo que nos ayude a crecer a ambas, no solo como madre e hija, sino como mujeres con historias que contar». Su madre la miró con expectación y Lucía continuó. «La conversación que tuvimos anoche me mostró que tenemos que seguir explorando y sanando. Quiero abrir un espacio, no solo físico, sino emocional, un lugar donde podamos canalizar nuestras experiencias y ayudar a otras a encontrar su voz. Quiero que seamos parte de construir algo juntos». El silencio se instaló entre ellas. Lucía podía percibir el conflicto interno en el rostro de su madre. Aunque había una chispa de interés en sus ojos, también había una sombra de resistencia. Fue en ese momento que Lucía comprendió que no solo estaba negociando su futuro, sino que también estaba enfrentando los demonios de su madre, aquellos que habían construido la base de su relación. «¿Cómo puedo convencerte de que este camino es válido?», pensó. La preocupación creció, pero Lucía no estaba dispuesta a retroceder. Su sueño requería la luz de la aceptación, y dar un paso atrás no era una opción. Sabía que se estaba arriesgando a la desaprobación, pero también se sintió más fuerte al reconocerlo. «Ya no necesito tu permiso, mamá, pero anhelo tu apoyo». Al ver a su madre reflexionar, Lucía sintió el peso de la historia que ambas llevaban. Se dio cuenta de que la transformación no solo pertenecía a su viaje, sino también al de su madre, y que ambas debían afrontar sus heridas. La tensión en el aire se volvía palpable, como si el universo estuviera aguardando su respuesta. «¿Qué pasará si mi sueño se convierte en tu miedo?», se preguntó, mientras la incomprensión colgaba entre ellas. Era un dilema que podría definir no solo su relación, sino el futuro que ambas dibujaban en ese instante. Justo cuando Lucía pensó que su madre podría abrirse, una frase enigmática escapó de sus labios. «Lucía, hay algo que no te he contado sobre nuestra familia que podría cambiarlo todo». El corazón de Lucía se detuvo por un instante, enfrentando la revelación de su madre como si fuera un rayo en una tormenta. Las palabras resonaban en su mente, girando en un torbellino de preguntas y dudas. «¿Qué puede ser tan extraordinario que podría cambiarlo todo?», se preguntó, dividiéndose entre la curiosidad y el temor que comenzaba a asomar en la expresión de su madre. «¿A qué te refieres, mamá?».
Su voz salió más entrecortada de lo que había imaginado. La mirada de su madre parecía perderse en un abismo lleno de secretos que ni siquiera habían sido tocados en las conversaciones más profundas entre ellas. Su madre respiró hondo, como si preparara un salto hacia lo desconocido. Es sobre tus abuelos. La verdad es que hay una historia de amor oculta que marcó nuestras vidas. Y no es solamente un cuento de hadas que quedó en el pasado. Es algo que ha impactado nuestra familia de formas que jamás imaginaste. A medida que su madre comenzaba a narrar, Lucía sintió cómo su vida entera se tambaleaba. La revelación no solo traía consigo el eco de decisiones pasadas, sino que la invitaba a cuestionar su propia historia. La idea de que su familia cargara con secretos tan potentes alteraba la base de su identidad. En lugar de sentir pánico, un fuego interno empezaba a avivarse, un deseo insaciable por descubrir más. Mi madre siempre vivió con la espina del amor que no pudo consumar. Era de una clase diferente, una joven hacendada que se enamoró de un hombre que era un simple campesino. La sociedad no permitió que su amor prosperara, explicó su madre, el rostro mostrando los estragos de una vida marcada por decisiones difíciles. Pero, ¿esto significa que también estamos atrapadas en una historia que no elegimos? Lucía se interrumpió, sintiendo cómo la narrativa familiar se entrelazaba con su propia lucha por la autonomía y la realización personal. En cierto sentido, sí, respondió su madre con voz temblorosa, pero también significa que tenemos la libertad de deshacer esos lazos invisibles. La vida debe ser vivida con autenticidad, no limitada por los errores del pasado. Las palabras de su madre resonaron en Lucía como un llamado a la acción. Que sus antepasados hubieran enfrentado un camino difícil por amor la llenaba de valentía. En ese momento, con las verdades reveladas, comprendió que podía tener el mismo coraje. Su deseo de crear un espacio que empoderara a las mujeres ahora se veía justificado, con un sentido renovado de propósito, ligado no solo a su vida, sino al legado de su familia. Decidió que era el momento de dar un paso adelante. Este lugar del que hablo necesita ser más que una idea. Tiene que ser un refugio donde las voces ocultas encuentren su fuerza. No quiero arrastrar el miedo del pasado. Quiero construir un futuro que refleje lo que realmente somos. El rostro de su madre se iluminó, pero también reflejaba un temor latente, como si aún enfrentara su propia historia. Lucía, no quiero que repitas el ciclo de sacrificios. Te arriesgas a encontrar rechazo, no solo de mí, sino del mundo entero. La determinación de Lucía chisporroteó en el aire. Pero no puedo permitirme vivir con arrepentimientos. Es mi momento de ir más allá. Si durante generaciones hemos aprendido a callar, ahora es nuestra oportunidad de hablar. Mientras miraba a su madre, Lucía vio no solo a su madre, sino a todas las mujeres que habían luchado antes que ellas. Sin embargo, una nueva inquietud se presentó en su mente. ¿Y si eso no termina en la aceptación, mamá? ¿Si eso causa una ruptura más profunda entre nosotras? Esa pregunta pendía en el aire, el desafío de construir algo grande sin perder lo que ya existía. Antes de que su madre pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Ambas miraron hacia la entrada, la incertidumbre emanando de los dos. ¿Quién será? Lucía sintió un retorcimiento de nervios. En ese instante, el futuro que había comenzado a forjarse estaba nuevamente amenazado. Un nuevo desafío se cernía ante ellas, hasta ahora desconocido, capaz de cambiar el rumbo de sus aspiraciones. ¿Estamos listas para lo que está por venir?, se preguntó Lucía. Mientras su madre pasaba nerviosamente una mano por su cabello, Lucía se preparó para cualquier cosa, sabiendo que su valentía sería puesta a prueba una vez más. El día amaneció radiante cuando Lucía decidió que había llegado el momento de enfrentar sus temores de manera definitiva. Había cultivado el coraje necesario durante semanas, y ahora su búsqueda de autenticidad la condujo a darle cierre a un capítulo que había estado lleno de dudas.
La revelación de la historia familiar la había motivado a reconocer que el amor, en todas sus formas, debía estar basado en la sinceridad y el respeto. Tomó ese día la decisión de regresar al cobertizo donde todo había comenzado, donde sus encuentros con Mateo habían florecido en una conexión profunda y real. A medida que se acercaba, sentía cómo las emociones se agolpaban en su pecho. Era surrealista pensar que todas las balanzas entre deber y deseo, entre amor y miedo, se habían inclinado hacia una conclusión. Al abrir la puerta, todo le pareció exactamente como lo recordaba. Mateo estaba allí, su mirada inmediatamente reflejando la mezcla de admiración y ansiedad que ambos compartían. Sin embargo, Lucía no venía con incertidumbre, sino con una claridad que presentía como un regalo. Mateo, lo llamó con certeza, vengo a hablar sobre nosotros. Él dejó su pincel en el lienzo, su atención completamente atrapada en la serenidad que ella proyectaba. ¿Qué hay en tu corazón, Lucía?, preguntó, sus ojos buscando respuestas en la profundidad del alma de ella. Con sus manos temblorosas, decidió hablar sin filtros, dejando que cada palabra fluyera con la sinceridad que había estado cultivando. Mi madre y yo tuvimos una conversación anoche. Ahora entiendo que no solo debes tener en cuenta mi amor por ti, sino también el valor que tengo para enfrentar las sombras de nuestra historia. Mateo se quedó en silencio, la intensidad de sus ojos brillando con amor y comprensión. ¿Lo dirás de forma que podamos construir un futuro juntos? La pregunta lo llevó a un desasosiego que solo era natural, pero la firmeza en la voz de Lucía lo animó. Quiero dejar atrás las expectativas que arrastraron a nuestras familias durante décadas. He aprendido que la verdad que llevamos dentro nos libera. Quiero que nuestro amor no esté atado por el yugo del miedo, afirmó con determinación. Mateo inclinó la cabeza, sintiendo el pulso del amor verdadero brotar entre ellos, donde anteriormente había duda. Si eliges este camino, lo haré contigo. Haremos de nuestro amor un refugio, una libertad. No podemos seguir ocultos, Lucía. Y así, con esas palabras, comenzaron a construir una nueva realidad, una que no solo se limitaba a sus corazones entrelazados, sino que se expandía hacia lo que podían lograr. La determinación de Lucía se sentía sólida como un roble. No solo quería sanar su propia vida, sino también proyectar su amor hacia un futuro que liberara a otros. Decidida, llevó a Mateo a donde estaba su madre. Era el momento de recuperar esa conexión fundamental. Al entrar a la casa, la sombra del conflicto quedó eclipsada por el brillo de su resuelto espíritu. Su madre estaba sentada, aún presente en el eco de la conversación anterior. «Mamá, he venido con Mateo», anunció Lucía, su voz clara y firme, «no solo para revivir nuestra historia, sino para avanzar. Quiero que sepas que estoy lista para forjar mi propio camino». Juntos, queremos crear un espacio donde nuestra verdad pueda brillar, donde el amor, en todas sus facetas, sea celebrado sin temor. El rostro de su madre reflejó sorpresa, pero en su mirada había un cambio que Lucía captó de inmediato. Un halo de esperanza comenzó a dibujarse, una lenta aceptación de que había maneras de avanzar encontrando puentes, no muros. Lucía extendió su mano hacia Mateo, y él la tomó mirándola con un brillo en sus ojos. «Hemos decidido ser fieles a quienes somos», añadió él, llenando el ambiente de un profundo sentido de realización. Momentos después, el silencio se rompió por un susurro de su madre. «La verdad es que he temido perderte. Nunca quise que nuestro pasado definiera tu futuro. Si me das la oportunidad, quiero construir una relación que respete y celebre tus elecciones». Lucía sintió cómo una carga se soltaba en su interior. Aquella revelación fue el punto de inflexión que siempre había guardado, el momento en que mamá e hija podían verse como aliadas, no como rivales. Era claro, el crecimiento, el amor y el entendimiento no son caminos fáciles, pero valían cada desafío. Construyamos un futuro donde nuestras historias se entrelacen, donde cada paso que demos se base en la autenticidad y la valentía, finalizó Lucía, marcando así el verdadero inicio de un nuevo capítulo.
Mientras los tres compartían esta nueva realidad, Lucía sintió que cada lágrima, cada rayo de esperanza en el camino la había conducido a este instante decisivo. Había aprendido a ser verdadera y a conectar con su esencia. Su vida era, al fin, una obra de arte en marcha, donde cada pincelada reflejaba valentía y amor. Ahora, más que nunca, Lucía comprendía que había conquistado sus miedos y que la autenticidad en sus elecciones había forjado las bases para un futuro brillante. La satisfacción de esa transformación era inmensa y por primera vez se sintió completamente en paz con su historia. Así que compañeros, si han disfrutado de esta emotiva travesía, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar ese algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.